Entonces les cuento un poquito. Este libro, La joven maestra y la gran serpiente, está escrito por Irene Vasco e ilustrado por Juan Palomino, que también ilustró el libro de Letras al Carbón, que también lo leímos aquí. Este libro está editado por Juventud y por Alianza Editorial. Y bueno, es un libro que yo particularmente amo mucho y aquí aprovecho que estamos con los acervos para hacer la cuña. Yo este libro les cuento que lo conocí en Nariño. Yo estaba haciendo unos talleres por allá en las montañas de San Lorenzo y entonces estaba en la terminal de transportes esperando coger un bus y tenía este libro en la espalda porque iba a hacer un taller, pero no lo conocía, no lo había leído nunca. Cuando estaba yo sentada en la terminal esperando el bus, había una niña venezolana más o menos de unos 10 años. Estaba con sus hermanitos, con su mamá y llevaban su casa en un coche de bebé. Venían caminando hacía más o menos unos 10 días con ese coche, esa era toda su casa, y ella estaba ahí y ella me miraba y como que me sonreía y así nos empezamos a hacer amigas por la sonrisa. Entonces yo le dije, ¿quieres que leamos un cuento? Y ella me dijo, no, yo no sé leer. Le dije, pero esta sonrisa me dice que sí sabe leer. Entonces yo saqué este cuento de mi maleta. Yo no lo había leído, imagínense, pero quería leerlo porque pues a mí las serpientes me encantan. Entonces yo tenía mucha intriga. Entonces saqué el cuento de la maleta y nos sentamos a leer, las dos. Y ella me iba contando las ilustraciones, me iba contando qué veía en esas ilustraciones. Y de pronto sus hermanitos de 3 y 4 años se hicieron al lado de nosotras. Y otra mujer se sentó al lado de nosotras y empezamos todos a leer este libro en la terminal de transportes, mientras todo se iba transformando en una enorme y profunda selva. Y este cuento dice así: La joven maestra y la gran serpiente. Por fin, después de estudiar tantos años, la joven maestra comenzaría a dar clases. Al leer el nombre de donde la destinaban, quedó desconcertada. ¿Comunidad Las Delicias? ¿En el Amazonas? Nunca había oído hablar sobre ese lugar. Buscó en los atlas y en internet. Al fin sacó en claro que iba a trabajar en medio de la selva. No importa, sea donde sea, habrá niños que quieran leer y escribir y aprender geografía, ciencias, matemáticas. Llevaré muchos libros para enseñarles, pensó. Se las presento a la joven maestra, a ver si alcanzan a verla más o menos. Pero está ya durmiendo. Un sábado, muy de madrugada, se montó en un autobús rumbo al Amazonas. El viaje fue muy largo. Había calculado unas 20 horas, pero finalmente duró más de 32 por culpa de una carretera estrecha en muy mal estado, con curvas, baches y precipicios. Durante el viaje, una amable señora con quien la joven maestra había compartido su comida la invitó a dormir en su casa antes de continuar el camino a las delicias. Miren el camino a las delicias cómo está, se los presento. Miren esto. ¡Rápido! ¡Corra! ¡Se va el bote! Las nubes anuncian tormenta y si no sale de inmediato, los remolinos del río se volverán muy peligrosos, le dijo su nueva amiga en plena madrugada, entregándole la maleta y la caja de libros. ¿Bote? ¡Al bote! No quiero navegar por el río. Me mareo y me dan miedo las tormentas y los remolinos, protestó la joven maestra mientras la señora la apuraba. En el bote, alguien le prestó un plástico para proteger la caja del agua que salpicaba por todas partes. Los libros, su mayor tesoro, viajaban a salvo. Siete horas más tarde, toda mojada, agotada y asustada, la joven maestra llegó a tierra firme. Por favor, ¿puede indicarme dónde está la escuela de la comunidad Las Delicias? Preguntó a un muchacho que le ayudó a bajar su equipaje. Uy, eso es muy lejos, en plena selva. ¿Qué tiene que hacer usted allí? Le contestó el joven. Yo puedo llevarla en moto hasta la entrada, pero después tendrá que caminar. Busque a alguien para que la guíe. Por ahí no puede ir sola. Se perdería a los 3 pasos. Ah, y consiga unas botas de caucho para los pantanos y las culebras. Hay muchas en la selva.
4 días después de haber salido de su casa, la joven maestra llegó por fin a las Delicias. Era un lugar precioso a la orilla del río. En aquel pequeño poblado vivían alrededor de 50 familias indígenas. Los mayores no hablaban castellano. Aquí está la maestra llegando a la comunidad. Los niños le mostraron dónde estaba la diminuta escuela. No tenía paredes, tan solo era un techo de paja que albergaba unas sillas y un tablero apoyado sobre un tronco de árbol. Decidida, improvisó una estantería para poner sus libros, su tesoro, lo único que la hacía sentir segura. Luego, los niños la acompañaron a su nuevo hogar, un cuartito en la colina. Saludamos a la profe Sami con su bebé. Buenas noches. Cada día, la joven maestra iba a la escuela y daba clases. A sus alumnos le gustaban mucho los cuentos. Ella los leía en voz alta por la mañana y ellos se los llevaban luego a sus casas. Se iban contentos con los libros bajo el brazo y la maestra veía que con frecuencia los intercambiaban. También observó que las madres y las abuelas miraban los libros con curiosidad y atención. Una mañana, los niños llegaron corriendo, asustados. «Maestra, la gran serpiente está despertando. Es peligrosa y la escuela se encuentra junto al río», dijeron, y huyeron hacia la colina. «No se vayan, tenemos lección de geografía», dijo la joven maestra intentando retenerlos. «Corra, maestra, corra, tenemos que llegar a las tierras altas. Ya viene la gran serpiente, está furiosa porque los colonos han construido a la orilla del río. Las lluvias vienen desde el norte. La gran serpiente despertó y se está acercando». «No existen las grandes serpientes. No se vayan, niños. Esos son leyendas. Por favor, tenemos mucho que aprender hoy», rogaba la joven maestra. Como ya no quedaba ni un niño en la escuela, la joven maestra decidió subir a las tierras altas. Mientras caminaba, pensaba que debía hablar con los padres sobre la necesidad de estudiar cosas importantes y dejar de creer en leyendas. Pronto notó cómo se oscurecía. El cielo se multiplicaban los truenos y los relámpagos. Estaba aturdida y sentía miedo. En la cima de la colina encontró a todos los habitantes de las Delicias y se sintió mejor. De repente, un murmullo colectivo la hizo mirar hacia abajo. El río, crecido, desbordado, impetuoso, se había convertido en una gran serpiente de lodo que arrastraba cuanto encontraba a su paso. En pocos minutos, en las tierras bajas, cada casa, siembra animal e incluso su escuela habían desaparecido bajo las aguas y el fango. «¡Mis libros! ¡Mis libros! Tengo que rescatar mis libros», fue el primer impulso de la joven maestra. Nadie le prestó atención. Al día siguiente, aunque todavía llovía, la tierra se veía limpia, renovada. Sin embargo, la joven maestra no paraba de llorar. ¿Qué iba a hacer ahora sin sus libros? Entonces vio que frente a su cuartito se había agrupado buena parte de la comunidad. Con gran sorpresa, observó que las mujeres bordaban preciosas imágenes en cuadros de tela blanca. Los niños, a su vez, agrupaban los cuadros de tela y los cosían entre sí. A la joven maestra le pareció que estaban haciendo libros.
Esa noche, al calor del fuego, en espera de que las lluvias pasaran y el río volviera a su cauce, las mujeres narraron sus historias. Contaban y cantaban a medida que pasaban las páginas de los libros de tela. Como la joven maestra no entendía las palabras, los niños traducían las leyendas y los relatos sagrados de los habitantes de las delicias. Los libros, sin letras, hablaban de jaguares, duendes, aves multicolores, caciques con coronas de plumas, guacamayas y princesas adornadas con preciosos collares de abalorios y cintas. Pocos días después, gracias al trabajo de toda la comunidad, había una nueva escuela y una pequeña biblioteca. La construyeron de bambú y palma, con tablero y sillas. Y por supuesto, con un lugar especial para los libros de tela que día a día se multiplicaban en manos de las mujeres bordadoras y narradoras. Desde entonces, la clase más importante fue la de las leyendas. La maestra pidió a las madres y abuelas que fueran cada mañana a narrar las historias de la comunidad. Además, aprendió su lengua gracias a los niños y las mujeres le enseñaron a bordar. La maestra cultivó el arte de hacer libros de tela y así fue como los habitantes de las Delicias también conocieron sus historias y lo que sentía su corazón. Me encantan los libros de tela. Si la lluvia los moja, pronto se secan. Igual pasa con esta bella tierra que guarda tantos misterios, tantas leyendas, en medio del río más grande del mundo, Amazonas, reino de palabras y de vida. Aquí me quiero quedar para siempre. Y colorado, colorete. ¿Quién lo completa? Colorado, colorete. ¿Quién termina este cuento? Es de juguete. ¿Cómo, profe? Este cuento es de juguete. Ay, no, qué cosa tan linda, discúlpenme. Wow, ¿cómo les fue esa aventura? Es como narrando tu historia, Mayra, ¿no? Yo me la imagino a usted en esas. Y ese amor que le tienes a esos territorios.